que ver con los hechos policiales, que tiene que ver con situaciones que estamos viviendo permanentemente. ¿Qué tal, Alicia Crosa? ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida. Bueno, Bienvenida, gracias. Bienvenida. Gracias por la invitación. A ver, Eduardo, ¿cómo estás viendo el caso de este chiquito Lucio de 5 años que fue asesinado de esta manera? Bueno, realmente horroroso. Horroroso por los móviles que se tuvieron. Primero, empecemos porque esta mujer tuvo al hijo, al poco tiempo se fue de mochilera, lo dejó, tardó 1 año y medio en volver. ¿Qué instinto maternal puede haber en una madre así? Y después, cuando quedaron los tíos que quedaron a cargo de la tenencia, Los tíos y abuelo, el papá, los tíos y el abuelo, papá, sí, claro. cuando quedan, ella va y empieza a punzarlos, empieza a decirles que el hijo lo estaba maltratando, etcétera, hasta que logran que el tío que tenía oficialmente la tenencia baje los brazos y diga, bueno... Ahí hay un tema de quien administra justicia en ese caso, ¿no? Precisamente. Que Resulta que es señalada la jueza, porque, ¿no? Es señalada justamente. La defendió el Colegio de Magistrados, pero ¿qué pasa? Esa transacción, ese acuerdo que hace el tío, obligado por las denuncias falsas que le hacía la mujer, etcétera, por lo cual se la dan, ¿cómo no se verifica primero si ese acuerdo fue hecho en forma legítima, punto 1, y punto 2? Se la dieron y se despreocuparon. La prueba es contundente de todas maneras, ¿eh? Hay un historial larguísimo de violencia doméstica, de agresiones inhumanas, de situaciones, de chats incluso, que prueban las conversaciones entre ellas, entre la mamá de Lucio, que tenía 5 años cuando se murió, y la mujer de la mamá de Lucio. Se mandaban chats y decían, bueno, no lo mandemos al colegio porque se van a notar las lesiones, ¿no? Y se contaban incluso los castigos inhumanos que le iban a hacer al chiquito. Así que hay prueba contundente. Bueno, y acá, bueno, el tema es ya no con el resultado triste, resultado final del chiquito, Alicia, sino en medio, médicos, docentes, etcétera, algo tienen que haber visto de lo que le hacían a esta criaturita. Bueno, 2 cosas. Sí. Primero voy a arrancar con una frase de Foucault, de Michel Foucault, que dice, el sujeto está sujeto. Evidentemente, está sujeto a las estructuras propias y a las estructuras sociales. La madre de este chico, evidentemente, está sujeta a su propia patología o a su falta, a su propia incapacidad para maternar. Y esto es el resultado de lo que pasó, asociado con otra persona que también seguramente la habría potenciado en esa tendencia hacia no quedar sujeta a lo que maternalmente debería haber quedado. Es un caso terrible, es conmocionante desde todo punto de vista. Yo en los larguísimos años que llevo haciendo actividad forense nunca vi una cosa igual. Hoy el abuelo, me decía Alicia, el abuelo del chiquito, Lucio, ellas tienen un tema con el hombre. Eso es lo terrible. El tema es el hombre y tomaron a la criatura por eso. Vos fíjate, nadie puede negarle a nadie el ser lesbiana, el no serlo, No, etcétera. ni tampoco está en cuestionamiento. Ni es el ¿no? cuestionamiento. No tiene nada que ver. Pero sí. que use esa actitud para castigar al hombre y que castigue a su hijo, castigando de esa manera a su ex marido, realmente me parece deplorable. Ahora, después de esto, no escuché a ninguna organización feminista salir a condenar esta situación, porque realmente hubiera merecido el repudio de todos, como merece el nuestro, también merecería el de los defensores de los transgéneros, de los movimientos LGTB. Sí, yo creo que igual el foco está digamos, en lo que le hacían al chiquito, en la maternidad, ¿no? Que una madre que puede generar esas lesiones en su hijo, hacerlo con tanta alevosía, ¿no? Me parece que el foco y lo más espeluznante, lo más complejo es eso. Te digo algo, yo no recuerdo bien la fecha, pero había un caso donde había un problema en el matrimonio y la mujer termina haciéndole daño a la criaturita en su casa, en un country era, ¿te acordás vos, Mariana? Más o menos. Bueno, no pero acuerdo, terminaba, no recuerdo o sea, qué. el tema, y ahí era hétero. ¿Cuál es el caso? Ahí no era ni claro, lesbiana, a eso me claro, quiero, claro. yo me refiero a eso. Está Dice, grabado por el vínculo, ¿no? Sí, Alicia claro.
la relación entre el ser humano, un adulto, con un niño indefenso, totalmente indefenso. Esto es como el que le pega a un anciano, indefenso totalmente. Así, ¿cómo puede ser que esto ocurra? Bueno, a partir de ahí empezará Evidentemente a hay un analizarse. trastorno psicopatológico de parte de las dos personas Ajá. involucradas, muy importante, muy severo, que seguramente se habrá periciado ese hecho, porque realmente es un hecho muy grave y que solamente se puede explicar a la luz de una patología del carácter. Sí, pero hay que dejar dicho, Alicia, bien dicho, que esa patología de la que hablas no puede tener influencia penal. Esto es, no es que puede justificar el hecho porque están en un estado de inconsciencia o de alteración de sus facultades. No, Claro. ellas pueden tener eso, Sí. quizá lo tengan, lo Y más también es muy probable, imputable pero son la actitud responsables. de los otros significantes alrededor del asunto. La jueza, por ejemplo. La jueza. Pues Sí, no, es lamentable. es La lamentable. jueza. Lamentable, lamentable. entregar. Habría que cuestionarle el dossier curricular a esa mujer, porque verdaderamente no puede ejercer una altísima magistratura con esta demostración de lo que es capaz de hacer. O sea, Pero- O de no lo que hacer, no como- hizo. Si o de lo que a no ver, hizo. el chiquito tiene la mano lastimada, ¿ves? Sí. Bueno, ¿esto qué? ¿Se cayó jugando a la pelota? No. Entonces vos tenías... Hola Lourdes, buenas tardes, Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Digo, ahí tenés médicos que intervinieron, ¿Y iba al psicólogos? colegio. ¿Y los psicólogos? Psicólogos, iba al colegio el chiquito. O sea, los docentes algo tienen que haber visto. Bueno, hay Pero, toda una historia. sí, Eduardo, bueno, ¿nunca sí. se hizo un estudio socioambiental previo a entregarle a ese chiquito a esas madres, Claro, a ajá. esa madre y a su pareja? Esa es la improcedencia procesal. Elemental. Una jueza de menores, ¿cómo se va a aceptar un acuerdo que no sabe si ese acuerdo Exacto. se hizo como se hizo, con presión, etcétera, y no va a averiguar de quién se trata? Máxime, habiendo sabido, cosa que es absolutamente impropia de una madre que lo largó durante 1 año y medio, Sí. durante Sí, 2 sí, sí. años, ¿no es cierto? Lourdes sabe cuál es la acusación exacta. Lourdes, es ¿abuso afanonismo? ¿Qué es? sexual? Sí, es homicidio agravado por alevosía, por tratarse de un menor y también abuso sexual con acceso carnal. Abuso sexual, ¿no? Sí, Agravado. sí, sí. En realidad no con acceso carnal porque no ellas utilizaban sus genitales, sino que le introducían objetos, juguetes sexuales a ese nene, lo vejaban de todo tipo de manera. Alicia, a nosotros nos sorprende, a cualquiera de nosotros, Ahí está, mira. vos, desde tu profesión, desde tu lugar, ¿toda persona está capacitada para ser madre aún habiéndola parido? No. La capacidad de maternar no es una capacidad inherente a toda mujer. Hay mujeres que deciden no ser madres por alguna razón particular o porque lo resolvieron y también es válido. Pero también hay el caso de muchas mujeres que siguiendo el rutero de lo que hay que hacer se hacen madres, ¿no? Porque es el rutero, es la condición que está marcada por la cultura. Se aprenden a hacerlo. Claro, entonces cuando les toca ser madre, bueno, les toca lidiar con todo eso y eso genera toda una cuestión de malestar interno, psicológico, que según la estructura psicológica y la normalidad versus anormalidad de cada quien, bueno, son los resultados que tenemos en la relación Porque acá materno-filial. llegás al extremo de matar a tu cría. Bueno, O sea, usted... estamos hablando de eso, no, a eso me Antinatural, refiero. un hecho No antinatural. sé si recuerdan el caso Fraticelli, que el caso Sí. Fraticelli Ah, sí. terminó en su momento con un juez de Rufino, Sí, Rufino. condenado a perpetua y años más tarde, después la corte termina absolviéndolo a él, la mujer se quita la vida, pero esa chiquita había aparecido ahorcada, con una bolsa en la cabeza, drogada. En su momento se decía que había sido por un robo, otros decían que era un estorbo para la familia porque tenía algún tipo de discapacidad la nena. Pero ese caso fue súper resonante y también eran padres acusados de matar a una menor de edad, ¿no? Ujú. Por eso acá está bien que traes este ejemplo, como el que yo traía, no recuerdo, en un barrio cerrado había problemas en la familia y la mujer de este hombre termina actuando, agrediendo al chiquito en una bañera. Bueno, era toda una historia. Digo, separando el tema, vos podés ser gay y no por eso vas a tener este tipo de actitudes. No, no. Porque se mezcla todo. Bueno, Claro. pero se está mezclando todo No. y vale la pena, ¿entendés? El feminista, la Se feminista, mete vos un no poco- vas a esto, a este extremo. Claro. No tiene nada que ver. ¿Me equivoco, Alicia? No, esto pasa en muchísimas parejas también que no son de este orden, ¿no es cierto?
En las parejas heterosexuales también, y sobre todo cuando hay segundas y terceras uniones, Ajá. que la mujer de la última unión termina teniendo su rechazo o su no bien llevarse con los hijos del hombre con el que está. Esto se vive, la sociedad está muy convulsionada, totalmente. Estamos viviendo una sociedad que está muy mal, la sociedad. En lo particular y en la sociedad argentina, sobre todo también, ¿no? ¿Y por qué? Mucho, ¿A qué y se bueno, debe? porque ¿Por nosotros todo se junta todo? venimos arrastrando decenios de frustración. La frustración social, la frustración que genera lo económico, los cambios culturales, el aporte con un costado desfavorable, en mi opinión, que ha hecho la tecnología, donde ha creado todo un comportamiento de gente joven que cree que sabe todo y no sabe todo. Sabe, pero conoce limitadamente las cosas. O sea, saber no es lo mismo que conocer, no es lo mismo. Claro, Entonces, saber, sí, hay que transitar el camino claro, para y eso entender. ha generado, claro. Y a ha lo que generado dice cambios Alicia, sociales importantes. A lo que decís, Alicia, creo que se puede agregar la impunidad. Porque la impunidad es la madre de todo. El que sabe que lo hace lo que quiera y no tiene castigo, no lo van a penar. Nunca va a salir- vamos a terminar lo de va a seguir evaluar los haciendo. daños que ha producido el zafaronismo. Siempre lo digo porque yo he trabajado en las cárceles 30 años, como mucha gente sabe, en épocas en que las cosas eran distintas, el reo era el reo y el tipo cumplía la condena, salvo los casos que una vez que ya estaban cumplidos y eran penados, tenían sus oportunidades de estudiar, de aprender un oficio, de hacer disciplina, ¿no es cierto? Sí. Que a través de la dirección de tratamiento adentro del penal se iba haciendo un dossier, una evaluación de eso, y eso le permitía al interno, con buen comportamiento y buenas puntuaciones, así se trabajaba antes, ¿no? A menos a mí me consta eso. Se le permitía de pronto pedir el artículo 13, pedir las visitas con el artículo 18, que eran las visitas con salidas condicionadas por 2 o 3 días, a los cuales mandábamos los asistentes sociales. Yo, antes de ser psicóloga de las cárceles, fui durante muchos años asistente social criminológico y me tocaba hacer los informes ambientales. Ibas a la casa de... Iba a la casa de la familia Sí. que el preso había indicado como el lugar a donde iba a ir a parar esos días. Claro, pero Eso- vos bien lo dijiste, trabajabas. ¿Y ahora qué? Los maestros antes trabajaban. Ahora, y tenían cierto respeto por parte del alumno, ahora el alumno es el que agrede al maestro. Ahora, permitime lo siguiente, Alicia, ya que vos hacías esta tarea de campo, ir a la casa, en el caso de un reo, pero si te mandaban a la casa de esta familia, de esta señora, de esta persona con su novia, que ahí es donde vivía el nene hasta que se fue de mochilera y vuelve, ¿qué observás vos cuando vas a esa casa? A mí no me tocaba ir ahí. Pero vamos a suponer... porque Ahí hay le cosas tocaba ir al básicas. asistente social Muy bien. del Poder Judicial. Perfecto. ¿Y qué ve, qué mira, qué analiza? A ver qué hay acá. Lo primero, hace una observación de campo, cómo se Sí. manejan los vínculos interpersonales, Ah. cómo es la estructura del lugar, del Claro, sitio a donde sí. va a ir la persona a pasar los días Claro. que se disponga por el artículo 18, ¿no? Sí, que eran sí, las sí, salidas sí. transitorias, los Claro, permisos claro. de salidas transitorias. Claro, lo mismo que le hacen un preso, Sí. ¿viste? Cuando le dan una domiciliaria, que tienen que hacer todo un estudio socioambiental, las condiciones, cómo va a vivir, en qué lugar Que va a después no vivir, se cumple. para que se cumplan Pero supuestamente las normas. no se hizo eso No se directamente. hizo, no O se sea, hizo. no se hizo esa investigación. No se hizo. Tampoco se visita. pidió. Porque si Claro, no la por jueza eso. lo Lo pedía. que a ver, pasa, me- lo que me- pasa que, pidió a la ver, jueza. hay algo que no voy a hablar bien de lo que pasó, porque en realidad fue una situación tremenda y creo que para mí es uno de los casos más aberrantes que hemos visto en los últimos No se tiempos. puede ni escuchar. No se puede prácticamente ni escuchar, exactamente. Pero hay algo que también tenemos que reconocer y que todo se dio durante la emergencia del COVID. También. Entonces, Empezó en ¿qué 2020, pasó? en agosto de 2020. La justicia de familia tuvo un trabajo prácticamente frenado durante lo que fue La pandemia. la pandemia. Sí. ¿Por qué? Al Horrible. principio ustedes recordarán que muchos padres no podían ver a sus hijos, que estaban separados, no podían ver a Es sus verdad. hijos porque tenían que pedir el certificado para poder... Era muy difícil y la justicia no sabía cómo trabajar porque también estaba frenada prácticamente. O sea, entonces también eso influyó muchísimo, el hecho de que los juzgados estuvieran cerrados, que solamente trabajaban en las urgencias, que actuaban Bueno, para... esto era una urgencia. Sí, bueno, pero lo que pasa es que la justicia no sabía, porque no había denuncias de violencia. Ah, ¿no?
No había denuncias. Como vos mismo lo decías, ningún profesional denunció que el chiquito estaba golpeado. Los vecinos. Ninguna Abuelo y persona. papá sí. La familia sí. Pero no nos olvidemos que es muy buena tu apreciación de lo que vos decís, Lourdes, que era en época de pandemia. Esto empieza en agosto de 2020. ¿Sí? En agosto de 2020 le dan la tenencia completa a ella. Claro, O exactamente. sea, y el chico se lo lleva en plena pandemia. Sí, 31 de Cuidado julio que fue en tampoco realidad. todo es la pandemia. tiene que ver Ahora, con ¿no? eso. El problema ya sé, económico, pero, la pero pandemia, viste que toda estaba la todo pandemia. absolutamente paralizado Sí, sí. en este país. Sí, bueno, o sea, pero- teníamos una restricción enorme. No te quita responsabilidad, porque No, nosotros teníamos que trabajar y veníamos Pero a trabajar pero acá sin estuvimos- problema. Sí. Y esto con mucha más razón. ¿O no, Sí, doctor? pero, Pues si Eduardo, no, esto está coincido- bien lo que vos decís, pero si no, todo es la pandemia. Es decir, no, y esto es la pandemia. No, bueno, Además, hay no, un año no y estoy medio de justificando, por No, eso ya te digo, sé. no Lourdes, estoy una justificando. jueza, un juez está desempeñando un rol en la sociedad fundamental. Por supuesto. Y entonces tiene que extremarse, tiene que trabajar 24 horas al Sí, día señor. si es necesario, pero el rol lo tiene que cumplir. No puede decir la pandemia o no la pandemia. La pandemia puede justificar algunas cosas, pero por ejemplo, no puede justificar que no se haya tomado la menor medida antes de entregar al chico. Respecto de El una informe madre que ya ambiental, tenía el informe abandono. ambiental es de uso, práctica y de rigor. Eso de no se rigor. puede justificar. No. Gracias, Eduardo Gerón. Quiero Muchas saber si gracias, es Jérôme o Jérôme. Es francés. Es francés, entonces es Jérôme. Jérôme. Qué privilegio. Yo no estamos digo con Jerome, pero un sí. francés Jérôme. aquí en la mesa. Jerome es mi amigo Jérôme. Eduardo. Gracias, gracias. Gracias a Eduardo. vos. Muchas Chau, gracias. Eduardo. Adiós.